Bueno, buenas tardes. Como decía la compañera, recordaréis al tío del gorro, aquel que salía en Tierra y Mar en Canal Sur. ¿Lo veis aquí? Bueno, yo ya me jubilé hace unos años, pero seguimos en la Fundación Savia con Paco Casero, que es el presidente. Reyes es también patrono. Y lo que estamos haciendo, intermediando, lo dirá luego Paco, entre la política y la sociedad civil. Esa es una de las funciones primordiales, tratar de eliminar barreras. O sea, Paco Casero envía cartas al ministro, envía cartas a Bruselas, envía cartas aquí a la Consejería de Agricultura y al presidente de la Junta, señalándole algunos de los problemas que tenéis los agricultores. Hablaremos, lógicamente, del relevo generacional, pero yo había hecho una introducción. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois productores de aloreña o estáis integrados en la denominación de origen? Bastantes, muy bien. En la comarca de producción hay 5 cooperativas de producción y elaboración de aloreña y varias empresas privadas que dan trabajo a la gente. Unos 1.400 agricultores os halláis inscritos en la denominación de origen protegida, Aloreña de Málaga, y según el Consejo Regulador, al ser un cultivo minifundista con pequeños terrenos y muchos agricultores familiares, puede haber otros tantos fuera de la denominación de origen. Estaríamos hablando de más de 2.000, cerca de 3.000 agricultores. La producción de aloreña se sitúa entre 3 y 5 millones de kilos. Casi el 80% se vende en el mercado nacional, andaluz y nacional, y el 20% se exporta a la Unión Europea, fundamentalmente, Alemania, Suecia, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Holanda, Suiza, y fuera de la UE, vuestro producto estrella llega a Canadá. La aceituna aloreña es singular, como sabéis los que la producís, y diferente al resto de aceitunas de mesa. La relación pulpa-hueso, su hueso es flotante y el contenido de oleuropeína, componente fenólico mayoritario de la pulpa de las aceitunas verdes, la diferencia de otras variedades. Las hojas de olivo secas en infusión sirven para bajar la tensión. Esto tenéis que aprovecharlo y cada vez que habléis con un potencial cliente o consumidor, pues hablarle de los beneficios para la salud que tiene la aloreña. La oleuropeína protege también nuestra salud cardiovascular, reduce la presión arterial y dilata las arterias coronarias. Se recoge con mimo del olivo, se adereza con aliños, tal como hacían los abuelos y abuelas, a base de, y alguno me imagino que le echará alguna otra cosita, tomillo, hinojo, ajo y pimiento. Y luego se endulza en salmuera. Hay 3 tipos de aloreña, según la elaboración, como sabéis. La aloreña verde fresca se parte y luego se conserva en cámaras frigoríficas y a los 3 días ya pueden ser envasadas. De color verde claro, tiene un olor afrutado y a hierba fresca y un sabor amargo intenso. La tradicional, tras partirla, se conserva en fresco sin climatizar y al cabo de unos 20 días ya pueden ser envasadas. La aloreña tradicional es de color verde claro o amarillo pajizo, sabor afrutado en el que aparecen las diferentes especias del aliño. Y hay una tercera, que es la curada. Se coloca sin partir en fermentadores y allí permanece durante 3 meses. Corregirme si estoy dando algún dato que a lo mejor no es exacto, ¿no? Antes de envasarlas. Presenta un color pardo o marrón con olor a fruta madura, hierba fresca y a los aromas de los aliños. Tenéis también que dar valor a la importancia de esta aceituna. Desde el siglo XVIII hay referencias escritas sobre la aceituna aloreña. Ya en 1770 Cristóbal Medina señaló: es la mejor aceituna de España. Y en el archivo del puerto de Málaga hay documentos que constatan su comercialización con diferentes puertos del mundo. La aloreña se cultiva en un total de 19 municipios, entre las comarcas de la Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce. Recordar que en julio de 2021, no hace ni un año siquiera, el Parque Natural Sierra de las Nieves fue declarado Parque Nacional
y desde 1995 es reserva de la biosfera declarada por la UNESCO. Estos dos elementos que acabo de citar, el Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera, tienen que ser para muchos de vosotros fundamental a la hora de vender el producto. Muchas de las fresas, frambuesas, arándanos que se producen en Huelva utilizan o buscan referencias continuas con Doñana, porque Doñana, en el mercado europeo, los consumidores y la gente europea sabe que es una de las joyas medioambientales de Europa. Bien, ahora que os han declarado al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves como tal, mi consejo es que aprovechéis ese tirón y busquéis por ahí la manera de, si tiene el nombre Aloreña de la cooperativa Santa María de no sé qué, buscar la forma de Sierra de las Nieves. Los municipios donde se produce la aloreña, esto podía decir los 19, y me quedaba ahí, pero como estamos aquí y la mayoría de vosotros seréis de uno o de otro, pues voy a tomarme el tiempo de señalar a estos pueblos: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almojía, Álora, Alozaina, Ardales, El Burgo, Carratraca, Casarabonela, Cártama, Coín, Guaro, Málaga, Monda, Pizarra, donde estamos y tenemos el gusto de hallarnos hoy, Tolox, Valle de Adalajís, Ronda y Junquera. Aquí en Pizarra, con 9.500 habitantes, es bañada esta tierra por el Guadalhorce, y cerca, en vuestro alrededor, se hallan Álora, Cártama, Almojía, Coín y Casarabonela. En regadío cultiváis cítricos, fundamentalmente naranja, limón y mandarina también, que he visto por ahí, me llama mucho la atención este folleto. Y también los que os dedicáis al cultivo de los cítricos tenéis que hacer valer el valor que tienen estos frutos. En el caso de esta mandarina, que es la Clemenules, ayuda a quemar grasas, es anticancerígena, controla la hipertensión y el colesterol. Todos estos valores sanitarios en Europa y aquí, en el consumidor un poquito más avanzado, busca esos valores. O sea, no dejéis en las producciones que hacéis tanto de cítricos como de aloreña o como de otros tipos de cultivos, de señalar, y esta exigencia de la trazabilidad se va pidiendo ya a las diferentes, al Ministerio, a la Junta, a Europa. El consumidor ya va buscando eso, que le diga que el producto que va a consumir además resulta que tiene beneficios para la salud. En regadío cultiváis, como he dicho, cítricos, también subtropicales, y el olivar y el almendro son vuestros cultivos tradicionales de secano. También cultiváis cereales y leguminosas o legumbres. Lentejas, por ejemplo, yo esta mañana en mi casa de Mairena del Aljarafe en Sevilla me he tomado un buen plato de lentejas. Recordaréis todos aquel refrán de «hay lentejas», y había gente que no le gusta. Si quieres las comes y si no las deja. Garbanzos también son leguminosas, judías, alubio, habichuela, alberja o chícharos, habas, frijoles, soja, altramuza, alfalfa, almorta y muchos más. ¿Sabéis cuántas especies de leguminosas hay en el mundo? Por decir algo, ¿os atrevéis a alguien a decir leguminosas? Yo conozco estas de las que ha hecho este hombre, conozco la lenteja, el garbanzo, la alberja. Lo digo, ¿no? Y así evitamos seguir. No hay 100, ni 500, ni 1000, ni 10.000. Hay 19.000 especies distintas de leguminosas en el mundo. Y ahí lo dejo para que mis compañeros intervengan y, como siempre, al final... Acabo. Al final, si queremos, igual que habéis hecho con Lidia, establecer un coloquio con las preguntas que se os ocurran o las observaciones, y en la medida de lo posible trataremos de responder. Yo hablé con la organización, no estaba previsto, y le sugerí si podía traer un par de libros míos recientes. El otro no lo es, este sí lo es. SOS Emergencia Climática. Habéis oído a Lidia, que ha hablado en 2 o 3 ocasiones al menos de cambio climático. El cambio climático va sin duda
a modificar los hábitos de cultivos que tenemos. Yo conozco ya a gente que está dedicada al vino, a viticultores, que están barajando la posibilidad de llevar sus cultivos a zonas más altas, ante el aumento aparentemente bajito de la temperatura, pero que vais constatando vosotros y lo estáis viendo, como cada año, desde hace unos cuantos años, yo diría que desde el año 2000 para acá, perceptiblemente dice, oye, el año pasado por esta fecha estábamos a 26, pero es que ahora estamos a 27,5, a 28, eso se está viendo ya. Igual que estamos viendo que las golondrinas están llegando antes, un mes aproximadamente antes que llegaban hace 20 o 30 años, ¿sí? Y como eso estamos observando otros fenómenos de avifauna que están modificando aves que llegan y no emigran ya a África, sino que se quedan aquí. Yo, por ejemplo, en casa, en Mairena del Aljarafe, pues observo a unas abubillas que están más meses de los que estaban antes. Y la abubilla, el origen que tiene es África. Atraviesa el desierto y viene para acá. Bueno, pues estas que observo yo, si antes estaban 4 o 5 meses, ya las veo que rápidamente, en septiembre, octubre, las veo aparecer ya por allí. Y luego algunas se me van, pero avanzado el verano. Y ahí lo dejo. Y el otro libro que traigo es el donde estuve yo 21 años en Canal Sur Televisión dirigiendo este programa. Por si alguno luego a la salida, con mucho gusto yo se lo firmaría si le apetece. Bueno, buenas tardes. Agradecer la invitación a la Denominación de Origen, a Loreña y al Grupo de Desarrollo. Como tenemos poco tiempo, voy a intentar simplificar mucho y después dejar el paso a compañero Reyes, que ha estado durante muchos años al frente del INFAPA de Hinojosa y tiene bastante experiencia con el tema de formación, el tema de relevo generacional. Voy a plantear unas cuestiones, pero antes te he visto una pregunta, te decía cuántos cítricos había en Marruecos, con relación a Marruecos, cítricos y el tema del olivar. Tema de cítricos a nivel mundial, el tema del olivar. Tema del olivar hay 894.000 hectáreas a nivel mundial. Italia, Túnez y España está en tercer lugar en superficie, pero Marruecos no llega a 3.000 hectáreas, son 2.926. Y en el tema también de cítricos está también, lo tenía por aquí, hay 141.000 a nivel mundial y Marruecos tiene 3.777 y España tiene 19.844. Italia está en primer lugar con 36.806 hectáreas. Soporte, como se había planteado, digo, bueno, pues como tengo los datos, de todas formas, he traído bastante documentación que se la voy a dar a Sebastián, por si alguno está interesado en esto. También he repartido, y esto sí que ya he debatido con vosotros, estos datos porque vienen muy bien con el tema de relevo generacional. Es decir, si vemos en la sala, el promedio de edad es bastante más de ser joven. Ante uno se puede sentir joven teniendo unos 70 años, pero la realidad es la realidad. Los datos que tenemos no llega al 100% de la gente que son agricultores, que trabajan en el campo, tienen menos de 36 años. Por tanto, la realidad realmente es bastante preocupante. No sé si os habéis preguntado o nos podemos preguntar cuáles son las razones para que no haya esa atracción. Pueden ser distintas razones. Pero lo que sí está claro es no es un sector donde haya un reconocimiento social. Una persona que es joven, decirte del campo, en otros sectores está mucho más reconocido, más posibilidades, etcétera. Y hemos ido dejando el tema de ser el campo como algo esencial. Y el hecho está de la propia formación de nuestros niños y nuestras niñas en los colegios, cuando empiezan, lo estamos preparando para que vaya a la universidad. Pero no para que vaya a la universidad
para que después se incorpore precisamente a llevar adelante todas las tareas que realmente necesita el mundo rural, sino precisamente para abandonarlo. Había una vez una encuesta donde el 62% de los padres respondían que no quería que sus hijos continuasen en la labor del campo, porque ellos habían pasado muy mal y por tanto tuviese otra perspectiva. Claro, si los vamos creando y no con la conciencia de ser rural es lo importante, de ser rural en ese sentido de la autoestima, su mente va trabajando hacia otro lado. Esto es uno de los grandes retos, por tener una actuación que se pone también cada vez más en evidencia. Málaga es muy importante, pero Málaga no es nada sin el mundo rural. Vamos a dejarlo claro. Ni Madrid, ni París, ni Nueva York. El agua viene del mundo rural. Por cierto, me parece, Sebastián y compañía, de poner una jarra con agua me parece esencial. Ya está bien de poner botellas, ni siquiera sabemos defender las cosas normales. La energía de dónde viene, del mundo rural. La alimentación de dónde viene, del mundo rural. ¿Y por qué ellos son los importantes y el mundo rural no es importante? ¿Por qué hemos llegado realmente a esa situación? Entonces tenemos que empezar dando cuenta que el mundo rural te hace cuenta su gran valor, su gran importancia. La fiesta de Aloreña de los premios, al principio se hacía en Málaga. Por cierto, he podido asistir junto con ese tío de barrio y siempre ha sido de verdad muy emotivo, muy bonito. Y decíamos, ¿por qué no se hacen los pueblos? Si te venga Málaga a los sitios. Pero si no lo ponemos en valor, no podemos cambiar esa realidad. Y si a nuestros jóvenes los educamos precisamente con esa mentalidad, ¿cómo van a volver? Volverán para ver a la familia, para llevarse los chorizos, la comida, de esto. Esa es la realidad. Entonces, eso hay que romperlo. Otra cuestión también puede ser la falta de tierra. Es decir, que no disponen mejor de tierra, comprar unas tierras cuestan muchísimo, no tienen financiación, después y si tienen por parte de las familias, también hay una costumbre, pongo el ejemplo de mi suegra, que eran gente de tierra, dejó las tierras a sus hijas cuando tenían 94 años. Todas sus hijas, la más joven, tenían en torno a 60 años. Dime tú, una persona que ya tiene otra profesión, etcétera, toma los 60 años, se va a incorporar eso. Eso es imposible. Por tanto, todo eso también son dificultades. Está el tema de la formación. Sí, hay una serie de razones que realmente no los facilita. Pero hay una cuestión que es fundamental y es el mundo rural será cada vez más importante. El mundo rural es esencial su reconocimiento y su protección porque es clave. Sí se avanzará mucho en las tecnologías, muchas cosas, pero nosotros tenemos que comer todos los días como mínimo 3 veces. Y eso viene del campo. Y si eso no empezamos a reconocerlo, mal asunto. Y ahí podríamos estar bastante tiempo hablando. Lo que pasa es que María José me ha dicho, 45 minutos tenéis, antes teníamos 1 hora y nos ha quitado 1/4 de hora. Entonces, quiero ir muy deprisa. Pero por eso os he pasado esta hoja. Es muy gratificante. Fíjense, hemos seleccionado unos países de la Unión Europea. Si os dais cuenta, en la primera columna, superficie, pues ahí está Francia, que por cierto, este año no ha superado a España. No hay nada peor de vivir de la renta. Somos muy importantes, no, los demás también trabajan. Cuando yo empecé el tema de la producción del sector ecológico en los años, finales de los años 80, me decían, Paco, no promocionéis mucho, te se va a meter mucha gente. Esto es imparable. Ya estamos en 121.000 millones de euros de consumo de productos ecológicos. Ya estamos en 75 millones de hectáreas. Estamos en más de 3,5 millones de operadores. No nos damos cuenta que es la sociedad que necesita una alimentación y un manejo de nuestro suelo, de nuestro sistema totalmente distinto.
Y si nosotros vamos por delante, iremos por detrás. Entonces, Francia en los 2 últimos años ha tomado un repunte impresionante. Y nos ha superado ya. Después estamos nosotros con 2.437.000 hectáreas, Italia con 2.095.000, Alemania con 1.700.000. La segunda columna es el porcentaje de superficie etológica con la superficie a nivel general, el total. Y ahí podemos observar como países, como Austria, el 26,5% ya es etológico. Suecia, el 20,4%. Nosotros estamos en el 10%. Para poder llegar a la directiva del objetivo del Pacto Verde Europeo, que para el 2030 sea el 25% de la superficie en Europa, sea todo etológico, España necesitaría aumentar 4 millones más de hectáreas. Es verdad que en España, Cataluña y Andalucía estamos en el 24%, pero Castilla y León no llega al 2%. Todo esto hay que realmente saberlo. Saberlo en ese sentido. La tercera columna, productores. Si os dais cuenta, Francia 53.000, España 44.000, Italia 71.590, Alemania 35.000 y ahí va. Austria, que es mucho más pequeña de todos estos territorios, tiene 24.000, O el tema de Grecia, 29.000. La cuarta columna es fundamental, por eso lo he traído. Fíjate que nosotros tenemos superficie parecida a Francia, más Italia, más Alemania y más el resto. Pero en elaboradores, en la industria, lo que significa el valor añadido, lo que significa la necesidad de la profesionalidad, de la incorporación precisamente de todo ese tejido profesional, empresarial, etcétera. Nos encontramos que Francia tiene algo más de 19.000 industrias. Italia, más de 22.000 industrias. Alemania, más de 17.000. Y nosotros, 5.561. Esto es clave. ¿Cuánto valor añadido se nos va? Y nosotros necesitamos, por tanto, un sector cada vez más profesional. Que deje en nuestro territorio precisamente toda esa riqueza, que si no lo hacemos, se va hacia otro lado. Y para eso necesitamos gente, jóvenes, que realmente vayan a la universidad, que vayan a recorrer el mundo, que hagan prácticas y que vuelvan aquí para ponerse al frente precisamente de nuestros olivares, se vendan el aceite envasado o la aceituna también envasada. Y eso mismo podemos plantear con una serie de cuestiones. Entonces, esos son datos que tenemos que plantear. Y hay que plantearnos decir cuál es nuestra estrategia precisamente para cambiar esta realidad. Por tanto, caminos hay muchísimos. Y los jóvenes perfectamente se pueden integrar y se pueden sentir de verdad realmente realizados. Pero para eso tenemos que darles facilidades a todos los niveles. La columna siguiente están los millones de consumo de estos países. Veréis como cerca de 15.000 millones en Alemania. El año pasado, en relación al anterior, aumentó el consumo a nivel mundial un 13%. No hay un sector que haya aumentado año tras año, aumenta el consumo del producto etológico a nivel general. Y después, veis, final, la última columna es el consumo por persona. La gran diferencia de una Suiza con 418 euros por persona, seguido de Dinamarca con 384, y nosotros estamos en 53 euros. Fíjate la gran diferencia. Entonces, si nosotros, por tanto, tenemos esa visión, y yo creo que, en ese sentido, que reconocer a gran labor que ha hecho, viene haciendo el grupo de desarrollo de Guadalhorce, de verdad, que lo conozco hace muchísimos años, desde que nacieron, y realmente necesitamos, podemos tener discrepancias, podemos tener eso, pero tenemos que estar muy unidos. Muy unidos porque nos estamos jugando mucho. Cuando Ezequiel hablaba del libro que ha hecho, de verdad, que es un gran trabajo realizado, el tema de la emergencia climática, el cambio climático, no es una broma.
Una cosa que más agradezco te aprendí desde niño, una persona mayor, una persona de campo, me introdujo la mentalidad de que él no me hablaba de sus hijos, él me hablaba de los nietos. Es decir, cómo dejarle a los nietos mejor de lo que él había heredado. Hoy vivimos al día. Estamos haciendo más disparates del mundo. Hace unos días, este sábado pasado, no el anterior, estuve en la Roda de Andalucía. Una finca de 90 hectáreas de olivar. Han hecho sus propias mazaras, son padres y dos hijos. De verdad, un proyecto precioso. Venden su aceite envasado, etc. Y dije, ¿cómo tiene el agua? Dice, tiene un pozo de 22 litros por segundo. Dije, ¿cómo te va? Dice, yo nunca saco más de 11 litros por segundo. Porque no quiero que el pozo me dé agua hoy, sino te quiero también que me dé mañana, pasado y el otro. Es decir, yo no lo voy a notar, intento tener un equilibrio. Estoy pensando mucho más allá. Sí, podría estar hablando de toda una serie de ejemplos. Pero me lo sé, como no tengo mucho más tiempo, sí decir, de verdad, estaría dispuesto a debatir y te voy a aportar. Esto es un tema apasionante. De verdad, tenemos las oportunidades únicas. De verdad, y no somos a veces conscientes suficientes de que aportando cada uno. Yo conozco el esfuerzo de la denominación de origen. Y a Toñi le tengo un cariño especial. Y a María José. Es decir, ellos también necesitan realmente la motivación. Y tengan tal vez un equipo más profesional, te puedan apartar mucho más. De la Loreña, es verdad, de una aceituna única, de un prestigio tremendo, tiene que desbordar todavía mucho más los mercados. Para eso hace falta trabajar cada uno jugando su papel. Esto es un gran equipo. Y si uno falla, el equipo, por muy bueno que sea en Messi y el otro, no pintan nada si el equipo no funciona. Eso está súper demostrado. Ahora el Cristiano Ronaldo, que se fue a Manchester United, ¿cómo se llame? Resulta que se quiere ir porque le prometieron tener un equipo bueno y no le corresponde. Entonces es solo, pues no hace nada. Por tanto, la importancia de los equipos. Buenas tardes, encantado de compartir con ustedes unos minutos, muy breves, porque yo creo que la exposición inicial de Ezequiel y el tono ya de pájaro de jaula, ¿vale?, en el término de estos cazadores, el que le gusta el perdigón, no es que me guste, sino que lo oigo, ¿no?, y pues te anima y te queda embebido en el discurso y en la buena praxis que el hombre practica. Agradecer, es verdad, y estar encantado a la cooperativa. La verdad que yo llevo en la zona del Guadalhorce pues un año y algo, pero me siento súper bien y a gusto, ¿eh? Hemos colaborado incluso con el grupo de Sebastián, de Desarrollo Rural del Valle de Guadalhorce, de Hinojosa Arduque, donde he estado 23 años director del IFAPA, ¿eh? Y ha sido una alegría encontrarme con ellos por aquí. Encontrarme con ustedes y con algunos que tuvimos la ocasión de compartir, por recomendación de Paco Casero, con el evento que se hizo en la entrega de reconocimientos a los socios de la cooperativa, que me parece una idea genial. Entonces, por tanto, mi gratitud de estar con ustedes hoy aquí. Yo voy a ser muy breve, ¿vale? Como bien ha dicho Paco, a veces las mejores palabras son las que no se practican, dando 4 pinceladas. Miren, mi experiencia en incorporación de jóvenes, vamos a tocar un poquito, muy breve, el tema de relevo generacional, que es complicadísimo. Mi experiencia con la formación de jóvenes agricultores y sobre todo con los programas de incorporación a la empresa agraria viene de muy largo, desde que se empieza a poner en marcha la ley 19/95 de modernización de explotaciones agrarias. Allí ya se daban, lógicamente, unas pautas de la importancia que tiene estructural los sectores productivos del agro, para que realmente esto vaya mejorando día a día, vayan siendo más competitivos y con capacidad para adaptarse a las circunstancias, obviamente, cada vez más complejas que nos llegan. Entonces,
a lo largo de la experiencia y de la comunicación con esos jóvenes, con la familia y demás que te permite el impartir los cursos de formación, durante muchos años, desde esa fecha, pues fui coordinador a nivel de Andalucía del programa de incorporación de jóvenes a la empresa agraria y hicimos el desarrollo en 3 o 4 ocasiones, adaptando lógicamente, porque tenemos que adaptarnos todos los días, al itinerario formativo y a las necesidades que emanaban, pues lógicamente, de los diferentes sistemas productivos, tanto el tema de olivar, el tema de ganadería intensiva, extensiva, citricultura, es decir, había como 11 programas de formación establecidos que se impartían por parte de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura y Pesca, en los centros de formación e investigación agraria, que ahora es lo que se llama IFAPAS, ¿vale? Aquí tienen uno en Campanilla, que me imagino que habrán pasado ustedes por algunos de los cursos que se han impartido de fitosanitario o de bienestar animal o de cualquier otra índole. Bien, yo me planteé una reflexión al hilo que decía Paco. Yo le comentaba cuando estábamos allí, es verdad, están ustedes los que tienen un interés. Sería muy importante que estuvieran los jóvenes, porque ese es el relevo generacional, hay un porcentaje de personas mayores que regentan las explotaciones de olivar, que de aquí a unos años se van a ir jubilando, y obviamente tienen que ceder el paso a los que vienen detrás, que son los hijos o son personas trabajadores, o bien en una forma de arrendamiento, pero la mayoría, el 60 y tantos % de los que se incorporan son por cesión de los padres, herencia, etcétera, y un 30 y algo % por arrendamiento. Entonces, yo me hago una reflexión inicialmente que creo que es muy importante. Ustedes están aquí porque están motivados, no están los jóvenes porque seguro que no le aportamos ninguno de los que estamos aquí nada, obviamente. Y si no conseguimos en el contexto actual de pandemia o pospandemia, vamos a llamarle pospandemia siendo muy positivo, guerra de Ucrania, temas bélicos por el mundo, etcétera, sequía, ¿qué le voy a decir? Una situación más compleja difícilmente se puede encontrar. Si no tenemos motivaciones, ánimo para seguir impulsando el sector agrario, que es la despensa de la humanidad, pues obviamente mal camino llevamos. Ya nos estamos observando cómo se están desabasteciendo las grandes superficies de consumo, el Mercadona, el Líder, en fin, todo eso, ya no encuentra aceite de girasol, en fin, se está especulando con los precios, hay un gran problema. Esto pasa como con el papel higiénico, la leche, también se agotó en algunas cadenas en el principio de la pandemia, cuando nos dijeron que nos iban a confinar y que estábamos allí. Esta es la conclusión. El campo tiene que seguir vivo, señores. El campo, alguien tiene que mantener el jardín. Y esto, si no tenemos motivación y tenemos inquietud y una convicción propia por los valores que se generan en el campo y todo lo que se puede sacar de ello, pues difícilmente vamos por buen camino. Yo hago algunas reflexiones y alguien dijo en una ocasión que la suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. Y es que muchas veces hablamos de suerte. Y yo digo, no, es que la suerte hay que buscarla con una buena y exquisita preparación. Y esa es la formación que tienen que tener los jóvenes y las motivaciones para que se incorporen al campo. Y también otro sabio comentó en alguna ocasión que en momentos de crisis como el que estamos, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Solo la imaginación. En estos momentos tenemos que echar mucha imaginación al momento que estamos viviendo. Y no podemos dejar la oportunidad de ir incorporando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a lo que nos rodea en nuestro entorno, transmitiéndoles los valores del tema agrario, que obviamente son otra generación y tienen otras convicciones, pero que no podemos dejar de mentorizar e irle incorporando, dejándoles que asuman parte de la responsabilidad para que un día se motiven. Si no tienen motivación, no vamos a conseguir nada, y puedan sucederle a ustedes, hombres o mujeres, en lo que es la explotación. Entonces, yo creo de las notas que he tomado
déjame luego un vasito de agua. Así que, a lo largo del tiempo, que la permanencia de los jóvenes en los pueblos, obviamente, depende básicamente de dos factores. Dos factores que son fundamentales. La educación, que sigamos manteniendo los servicios de las consejerías, de las universidades, como ha dicho Paco, de los centros educativos en los pueblos, que haya una sanidad acorde con las necesidades que tenemos en todo momento, que la cultura permanezca y, por supuesto, que haya ocio. La juventud necesita tener un ocio, ¿vale? Pero hay una cuestión muy importante que no se puede olvidar. Las posibilidades de trabajo que se ofertan deben de ser atractivas y las condiciones para que ellos puedan desarrollarse en unas condiciones dignas. Ningún joven va a asumir un trabajo en una explotación agraria en las condiciones que estaban nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Esto ha cambiado radicalmente, tenemos que asumirlo, y si no se dan esas dos premisas, cultura, ocio, educación, sanidad, etcétera, y unas condiciones de trabajo dignas, que les hagan atractivo su permanencia en ese pueblo, en esa ciudad, en ese entorno donde están sus familias, poco podemos hacer. Es decir, para que la población pueda desempeñar el papel en los núcleos rurales que está llamada a hacer a diario, deben ser lugares inteligentes, resilientes y atractivos para vivir, trabajar y visitar. Si no, el campo, señores, lo estamos viendo. Ahora están saliendo incluso los partidos políticos. En Castilla León lo hemos estado viendo, que incluso han sacado una cantidad de votos significativa, en tanto y en cuando están luchando y están hablando poniendo gritos diciendo lo que llama la España vacía o la España vaciada. Ahora, posiblemente vayamos ya tarde, pero esto ha de cambiar. De alguna de las maneras tenemos que cambiar. Y eso, si no se produce, el relevo generacional del que Paco ha comentado antes, Ezequiel y demás, poco vamos a poder conseguir si no lo hacemos ya. Y esto es una labor de todos. Creo que es muy importante. Yo quería incidir en dos cosas. La formación. Para que haya relevo generacional tenemos que tener jóvenes, hombres y mujeres formados. Me alegraba hace unos días comprobar que la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, Deporte, presentaba en Jaén una iniciativa de que va a crear 10 ciclos formativos específicos en olivar. Y lo digo porque aquí estamos hablando de olivar. Es que eso es importantísimo. Hoy no se puede ir al campo con buena voluntad y con mucha fuerza. Tenemos que ir con preparación, sabiendo lo que hacemos y teniendo conocimientos para desempeñar todo lo que nos exige la empresa agrícola moderna del año 2022. Pues eso, unido a la remodelación de los que ya había anteriormente, que los están adaptando a las necesidades que tienen la dinámica productiva de las empresas agrícolas, se van a convertir en 27, creo que son, distribuidos por toda la provincia de Jaén, independientemente de que, puede haber algunos en otras provincias de la comunidad autónoma, pero básicamente están centrados donde la masa de olivar es más patente. Eso es muy positivo, porque de ahí saldrán jóvenes muy preparados en temas de olivar. Pero oiga, ¿saben lo que les decía a los padres cuando iban a llevarnos a los alumnos de formación profesional de primer grado al centro que yo dirigía? Les decía, ¿y ustedes por qué traen aquí a estudiar formación profesional agraria? ¿Y saben muchas veces lo que me respondían? Que no querían que fueran como ellos, agricultores. Cuando esa formación específica en nuestro centro se montaba para posibilitar que tuviesen más formación y llevaran las fincas con una gestión, con una capacidad de manejar índices técnicos, económicos, etcétera, superior a la que tenían sus padres, que no habían ido ni siquiera a la escuela. Sin embargo, los padres eran los que estaban ya derivando a los hijos a que salieran de las explotaciones. Y luego, lógicamente, hacían la formación profesional de primer grado, segundo grado, o incluso algunos hacían peritaje y se salían del entorno del sector primario. Señores, así no hacemos relevo generacional. Así lo que estamos haciendo es sacar a los jóvenes del campo, formarlos con subvenciones, con becas y demás, para que se vayan del lugar donde deberían de insertarse en unas condiciones óptimas respecto
a las tecnologías, a la mecanización, al conocimiento que exige una empresa, sea de olivar, sea de ganadería, de cítricos, de lo que sea. Bueno, pues esa formación es importante. Incorporación de jóvenes a la empresa agraria. Pues saben que acabó de salir, los compañeros del Grupo de Desarrollo le darán información de esto en la OCA, etcétera. En el boletín de hace unos días ha salido la orden 11 de enero del 2022, se ha publicado hace 3 o 4 días, creo que fue el miércoles. Hay, hasta el año 2024, hay 90 millones ahí para incorporación de jóvenes a la empresa agraria. Obviamente, tendrán ustedes que dejarse asesorar, su hijo, que tengan la formación, tiene que tener la capacitación profesional suficiente, etcétera, etcétera. Hacer un plan de viabilidad, y ahí tienen sucesivamente, aquí viene desglosado en el BOJA, el dinero que se va a poner a la disposición de mujeres, 15.886.000 euros y 64 millones para jóvenes agricultores. Aquí se ha querido incluir ya, esto es referido a Andalucía, ¿vale? Bueno, después luego en el año 2022 van 30 millones, 35 en el 23 y 14.888 en el 22. Esto es muy interesante. Pero claro, esto no es ir a coger la subvención. Mira, a mí me ha dado a veces vergüenza ajena de personas que han hecho los cursos, sobre todo en aquel momento, ya esto que está ya más controlado y demás, jóvenes, chicas jóvenes, que la mandaban los padres, hacían los cursos de incorporación, pedían la ayuda, que iban a regentar una explotación de vacuno, de ovino, de olivar, de lo que fuese, y después cogían la subvención y a los 5 años, que era el compromiso de permanencia, se iban y se dejaban aquello abandonado. Mientras tanto, estaban cobrando, sangrando a la propia sociedad, que somos los que pagamos los impuestos y que se dota de esto, y Europa somos todos, como decía el otro. Eso es un fiasco, eso no se debe hacer. Pero bueno, ahí está. Esto hay que hacerlo bien, hay que formarse, hay que saber gestionar. Y gestionar es tomar decisiones. Y tenemos que tomar decisiones porque una empresa agraria, como bien ustedes saben, necesitan tierra, capital y trabajo. Tierra, tenemos que hacer una empresa dimensionada para que sea viable. No podemos buscarnos una ruina. Hay personas que dicen, ¿cuánto tiene usted de olivar? Yo tengo 3 hectáreas. Usted, con 3 hectáreas, ¿qué vamos a hacer? Como si me dice usted que tiene 70 ovejas. Esto es una ruina. No le van a dar nada, eso no es viable. Hacer un estudio exhaustivo de índices técnico-económicos de la comarca en sí, porque como bien han dicho por ahí, cada explotación, cada municipio tiene sus propias peculiaridades, y obviamente hacer un plan ajustado, que el joven o la joven que se va a incorporar sea capaz de emprender aquello, que ustedes le dejen que vaya cogiendo el ritmo, porque el gran problema que tenemos muchas veces es que los mayores no le damos a los hijos la posibilidad de que regenten o vayan decidiendo ellos cosas para asumir el relevo generacional. Esto es muy normal. Nos creemos que somos, que lo sabemos todo, y los jóvenes están muy bien preparados, muchos de ellos, afortunadamente, porque se están formando. Pero nosotros tenemos que dejarle que vayan haciendo cosas para que cuando se vayan a incorporar. Incluso hay explotaciones que han hecho un pacto sucesorio, un acuerdo de colaboración, etcétera, con los hermanos y demás. Cuestión que no se pierda esa empresa. El año pasado se perdieron 15.000 y pico empresas. Eso no se puede permitir. Hay que dimensionarlo. No se pueden dividir más cuando se hacen las herencias, la finca del padre y la madre, dividirla más y más, porque ya no es viable para ninguno de los hermanos. Se puede quedar uno y aquello seguirá funcionando con una cierta viabilidad, es decir, con una capacidad de generarle el sueldo que se merece esa persona, ¿no? Y de tener los recursos de innovación todos los años, mecanización, etcétera, que es preciso. Pero todo eso hay que estudiarlo. Yo lo digo siempre, lo primero las personas, y esas personas tienen que ponerse en la familia, a cargar pilas, a hacer las cosas bien y a informarlos. Hay jóvenes muy buenos, yo me honro, aquí hay un chaval muy cerca que hizo los cursos de apicultura con nosotros, nos vemos cada mes, tomamos un café y hablamos de nuestras cosas, está encantado de la vida, están la pareja suya y él llevando su explotación apícola, encantado, elaborando su miel, vendiéndola toda y ganando un dinero. Bien, esto es muy importante. Ya me dice Paco que vaya terminando, yo le hago caso porque es el jefe. Disposición de las familias de que asuman el liderazgo,
Las ayudas de la incorporación están aquí, hay ayudas para el que quiera trabajar, pero miren, es como el paro, hay mucho paro, pero también hay personas que no quieren trabajar, ¿eh? Es así, hay que innovar y formarse, obviamente. No perdamos la perspectiva del cambio climático. Ustedes tienen olivos. Yo tenía por ahí escrito un artículo que lo voy a pasar estos días en un periódico, que hablo de las curvas del aceite, grandes retos del olivar tradicional, ¿eh? Agárrense que vienen curvas. Cambio climático, subida de temperaturas, eso va a incidir en las variedades que tienen ustedes, que esto antes no era, a lo largo de los años era la misma. La picual, que está muy esto, posiblemente hay ya variedades nuevas que son mucho más resistentes con la hoja, la aceituna más pequeña, y se adaptan mucho más a la sequía y las restricciones de agua que vamos a tener. Todo esto es muy significativo. Las jubilaciones van a llegar, ¿eh? Ustedes van a tener, de aquí a 15 años, esto se va a quedar, que no se va a parecer en nada. Cuando vengamos, cuando los que vivan vengan aquí y dirán, esto ya no se parece en nada. Vayamos haciendo la previsión, ¿vale? La gestión de la explotación es fundamental para que aquello tenga éxito, y no en España, de cada 4 empresas, cada 5 empresas, a los 3 años han caído 1 o 2. ¿Por qué? Por una mala gestión, una mala llevanza de lo que es la misma. Y hay que intercambiar ideas, salir fuera, ver cosas, ver proyectos, y así es como se aprende, ¿eh? Viajando por el mundo y viendo cosas, que nos cuente luego Ezequiel cuando estuvo en Egipto, como nos puso los dientes a todos. Bueno, eso es muy importante. De verdad, ha sido un placer compartir con los compañeros de esta mesa. Estamos a su disposición. Yo vivo en la estación de Cáltama, me he hecho ya malagueño, aunque soy cordobés, y es un placer colaborar con esta cooperativa y con todos ustedes. Muchísimas gracias.